Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes y también a las ausentes. No voy a discriminar a nadie. Bueno, vamos a comenzar con la conversación de hoy. Ustedes pudieron ver la clase número 4 que se subió ayer. Sí, profesor, yo la pude ver. Ok. Este, ¿Tú la viste, Teresa? ¿Tú la viste, José Luis? ¿Ya Sí, viste? hermano, Hiciste. yo la vi. Yo la vi, Ok, hermano. ok. Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cosa. De todas maneras, quería antes que nada eh, hablar, pero justamente creo que las personas que están más enredadas en eso no están aquí ahorita presentes, sobre la realidad y la ficción, que tienen ahí un merequetengue en las clases del profesor Torres y pareciera que no han entendido algo tan sencillo, bueno, sencillo porque ya yo lo sé, no solo de ahora, sino que tengo por lo menos 30 años sabiéndolo. Buen provecho. Tengo como 30 años sabiendo que todo lo que escribimos, incluso textos periodísticos, es ficción. Porque al seleccionar los elementos de la realidad con los cuales estamos trabajando, estamos ficcionalizando los hechos. La ficción no es nada más lo imaginario, la ficción es también lo real que reducimos al mínimo. Hola, John Delis. Lo mínimo cuando, ¿cómo se llama? Estamos trabajando. Ayer alguien mencionaba que si decía ayer bebí agua, pues eso era realismo. No, al escribirlo no es realismo porque alrededor del hecho de beber agua hay una casa, hay una habitación donde la persona está o puede estarla tomando al aire libre. Y si está al aire libre, peor todavía porque está rodeado de árboles, hay ruido, hay olores, todo eso. La realidad es todo lo que perciben e incluso lo que no perciben nuestros sentidos conscientemente. Eso es la realidad. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo estoy aquí en esta habitación, pero a mi alrededor está funcionando un ventilador acá, un aire acondicionado que viene desde al lado. Al frente a mí tengo montañas, tengo casas, árboles. Entonces, si yo quiero describir este momento, yo tengo que meter todos esos elementos si quiero ser realista. Pero para una microficción no, sería imposible, porque todo ese material supondría meterse prácticamente supondría escribir, quién sabe, más o menos como unas 800, 900 páginas de puros elementos de enumeración de elementos descriptivos, de qué es lo que hay en un segundo o en 2 segundos. Entonces, la realidad es nosotros la reducimos y con eso la convertimos en ficción, en breves detalles que permiten, por convención, porque no es porque sea así, es por convención de los lectores, permite que los lectores puedan imaginarse el resto. Recuerden que el lector pone la mitad de lo que nosotros, la otra mitad de lo que nosotros ponemos. Nosotros escribimos, mostramos algo, pero la otra mitad, los escenarios, los personajes, los rostros, etcétera, los ponen los lectores. Entonces, evidentemente, eso implica que la realidad se reduzca o haya que reducirla para uno poder escribir. Cuando nosotros pensamos que solamente ficción es aquello que agregamos imaginariamente o aquello que hacemos a partir de nuestra imaginación, estamos de alguna manera reduciendo
el hecho ficcional a nada, casi se podría decir. Entonces creo que vale la pena que reflexionemos sobre esto y ya entendamos que realidad y ficción prácticamente a la hora de escribir no existe la realidad. Existen elementos reales, pero la realidad no existe porque tenemos que hacer siempre una selección. ¿Cómo hacemos la selección en el periodismo? Bueno, para una noticia para una noticia tenemos que apelar a las 5 preguntas: qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Y para reportajes y crónicas tenemos que agregar por qué. Pero eso no nos explica todo, porque el qué está pasando se reduce solamente a un hecho, 2 hechos. El resto, todo lo que está sucediendo, que es cotidiano, rutinario, que no le paramos o ni siquiera nos damos cuenta que está ahí, ese resto también forma parte de la realidad. Por lo tanto, si no lo incluimos, estamos ficcionalizando, reduciendo la realidad a un mínimo manejable para poder entonces escribir. Una vez entendido esto, la vida como que se nos abre la mente y nosotros podemos entonces comprender una cantidad de cosas que generalmente, si la tratamos de separar entre realidad y ficción, y el que solamente ve realismo mágico, cosas así, está como para que se lo lleven metido en una jaula, un manicomio. Pues no, la realidad es lo que nosotros queremos ver. Les explico, por ejemplo, yo estoy aquí sentado, ustedes están mirándome a través de, de esta cámara, pues. Están allí al presente, entra una persona por aquí detrás de mí, yo no la veo, entra esa persona, me dispara y yo caigo. Se supone, yo soy la víctima. Pero ¿quiénes fueron los testigos? Pues fueron ustedes. Entonces la posición de los personajes supone un elemento que se introduce en la realidad y a la hora de referirlo, cada quien por eso es que tiene siempre una versión diferente, según el ángulo en que haya presenciado los hechos. Cada quien, a su vez, incorpora elementos de su ideología, de su cultura, vamos a decir, de su estado mental a la percepción que tiene. Cuando nosotros exponemos algo, eso nunca va libre de los elementos que tienen que ver con nuestras preferencias, bien sea ideológicas, culturales, económicas, sociales, etcétera, ¿no? Y por supuesto, al teñir toda la realidad, todos los hechos reales con esos elementos, pues si tuviéramos que describirlos todos, sería interminable. Pues. Serían ni siquiera una novela como La Guerra y la Paz, que tiene 1700 y tantas páginas, sería una microficción frente a lo que habría que describir 1 segundo o 2 segundos en nuestra vida. Porque simplemente lo que se narra son convenciones, son una convención que hay entre el lector y el que escribe, que permite como una reconstrucción de un espacio, una reconstrucción del accionar de los personajes y una reconstrucción de toda la trama en general, que casi siempre cuando está todo bien hecho, conlleva a el establecimiento o al emparentamiento mejor con algún tema o símbolos ya tradicionales, no solo en la literatura, sino en la vida en general. Entonces, todo eso, yo creo que si bien no es sencillo entenderlo de buenas a primeras, pero tampoco es tan complicado entenderlo. Simplemente piensen, todo lo que nosotros escribimos, absolutamente todo, hasta el periodismo que creemos más objetivo, está ficcionalizado. Ahora, imagínense ustedes cuando hacemos literatura. Y bueno, sobre todo cuando nos metemos a escribir y a tratar de crear imágenes literarias.
Yo ahorita tengo una campaña contra el granito de arena, porque todo el mundo dice, yo estoy aportando mi granito de arena a tal cosa. Y a mí me parece ridículo porque si uno está aportando un granito de arena, entonces lo que está es construyendo una playa o está preparando un saco de arena para hacer una mezcla con cemento para hacer una construcción o poner un remiendo en una pared o una cancha de voleibol de playa, pero para el resto un granito de arena no nos sirve absolutamente para nada. La imagen no es feliz y sin embargo ha corrido con mucha suerte. Entonces, a eso es a lo que me quiero referir. Ya va. Ay, entraste ahorita, Giancarlo, bienvenido. Gracias, Entonces, hermano. sí, entonces, mi campaña ahorita contra el granito de arena es porque yo creo que las cosas se pueden decir de muchas maneras y el escritor está en la obligación, el verdadero escritor está en la obligación de generar nuevas imágenes. Hay un escritor irlandés actual llamado John Banville. Más adelante no solo se los voy a recomendar, sino que si puedo. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profesor? Disculpe la tardanza, pero es que me volvió un 8 entrando aquí. No te preocupes. Mire, John Banville es un escritor irlandés que tiene la maravillosa y extraordinaria costumbre de que no usa lugares comunes, frases hechas, nada de eso, excepto que algún personaje lo diga, pero su narrador, que generalmente es en tercera persona, utiliza imágenes creadas por él, imágenes literarias, bien sean metáforas, bien sean símiles, utiliza todo original. Y yo creo que así tenemos nosotros que tratar. En vez del granito de arena, oye, una voz para un coro. Podemos agregar, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede sustituir al granito de arena? ¿Qué otra cosa se puede añadir? Yo estoy poniendo mi moneda para hacer un pote común. Es decir, hay muchísimas cosas, porque el granito de arena, como les digo, no tiene mayor sentido. Es como esa descripción que hacía Góngora de una mujer bella que tenía labios de coral y dientes de perla. Imagínense ustedes el coral que es tan duro, se supone que los labios femeninos son suaves, elegantes, precisamente si fueran de coral no provocaría besar a nadie, porque el coral es durísimo y además tiene astillas. Entonces dar un beso sería prácticamente quedarse sin boca. Los dientes de perla, imagínense ustedes a una persona que va al junquito, tiene dientes de perla y va a comer chicharrón, pues se le rompen apenas intente morder alguna cosa. ¿Se dan cuenta? Es decir, las imágenes tienen que estar bien logradas, porque si no, aunque corran con suerte y pasen a lo largo del tiempo, el problema con las imágenes literarias es que pueden convertirse en lugares comunes. Imágenes literarias, vamos a decir, inteligentes en un momento o que lucieron agradables o que lucieron correctas, con el paso del tiempo devienen en lugares comunes. Y por eso es que tenemos tantos lugares comunes en nuestra vida. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados a frases, expresiones ya hechas. No, a frases y expresiones ya hechas. Entonces, no sé, pues en este momento no me viene ninguna a la mente de las peores. Pero en líneas generales, nosotros siempre tenemos expresiones que creemos que bueno, por ejemplo, un huracán devastador. Oye, el huracán no puede ser una expresión hermosa de la naturaleza cuando no pasa por un pueblo.
puede tener, nosotros con los adjetivos podemos jugar, pero si nos dedicamos nada más que a colocar los adjetivos que ya todo el mundo usa, pues es horrible. Es como esos poetas ramplones de pueblo. En los pueblos yo siempre me río porque aparecen personas que sacan el pecho y se ponen así para decirle a uno una frase que es un lugar común y creen que con eso están haciendo poesía. Entonces, bueno, claro, no llegan al extremo de un hombre que a mediados del siglo XIX, el poeta Del Pino y Lamas, que hacía unos poemas espantosos. Y estos poemas, para burlarse de Guzmán Blanco, los intelectuales de la época decidieron hacer un acto de homenaje a Del Pino y Lama, Francisco Del Pino y Lama. Y en ese acto, pues lo convirtieron en poeta nacional. Pero uno de los poemas, o el poema más famoso de Del Pino y Lama, decía: pajarillo que vais volando, posado en tu rama verde, pasó cazador, matóte, más te valiera estar duerme. Imagínense ustedes semejante bodrio poético, empezando por lo de pajarillo que vas volando posado en su rama verde. Si está volando, no está posado en una rama verde. Luego lo de pasó cazador, matóte, más te valiera estar duerme. Figúrense ustedes cómo pudo ese tipo haber hecho semejante cosa. Sin embargo, es inolvidable. Ese verso es inolvidable. Bueno, esta era una pequeña introducción. Yo les quería conversar, era sobre el tema de ayer, el de los inicios y finales y los escenarios en los cuentos o en la narrativa. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, de todas maneras pueden bajar exactamente la clase casi que escrita completa. Lo pueden bajar allí en Classroom. Yo ya la envié. En Classroom también les mandé 6 cuentos de Edgar Allan Poe, los mejores, o los considerados mejores por la crítica, por los escritores, etc. Les envié un texto de la Real Academia de la Lengua en el que explica cómo se usa el porqué. Es decir, hay 4 tipos de porqué: el interrogativo, el afirmativo, etc. Es decir, hay 4. Yo nunca me puedo aprender los nombres de esas cosas, no trato de no gastar neuronas en aprenderme las cosas teóricas. Y les envié también 2 cuentos de Giovanni Boccaccio. Tenemos, ¿qué más? Ya. Ahí están unos apéndices que les envié sobre el tema de los escenarios y sobre el tema de los comienzos y finales en los cuentos. Así que hay bastante material para leer y trabajar, no solo ahora, sino más adelante. Con respecto al envío de libros que comencé esta mañana, el que más me han pedido es el único que no tengo. Y que simplemente yo dije por error, en vez de decir diccionario de símbolos, dije diccionario de mitos. Y resulta ser que he recibido como 16, 17 peticiones del diccionario de mitos. Me metí hace rato, de todas maneras, en los espacios de donde yo bajo libros y encontré que hay una especie de enciclopedia de los mitos. Primero, el primer tomo sobre la mitología primitiva, el segundo, mitología occidental, el tercero, mitología oriental y el cuarto, mitología en la actualidad. Creo que eso puede servirle. Encontré también las Metamorfosis de Ovidio, que es el mejor libro y sobre el cual se basan todos después para hacer los trabajos sobre mitología grecorromana. Y como eso encontré también un libro de mitología de la India,
Hay mucho material. Yo tengo, por supuesto, materiales de mitologías de todos los continentes, pero en papel. Y lamentablemente no tengo el tiempo para ponerme a copiar página por página, aparte que sería súper pesado. Entonces, lo que les pueda enviar, con todo cariño se los hago llegar. Les decía esta mañana a quienes necesiten doña Bárbara para enviarle una edición que encontré también en PDF para que hagan su trabajo para el profesor Torres. Quienes la necesiten, escríbanme a material de lectura LIT y me mandan su correo o me lo mandan por acá mismo por Telegram. Y mañana o el lunes se los estoy enviando. Mañana es sábado, mañana estoy en vela de armas porque juega el Real Madrid a la final de la Champions. Entonces, en las horas previas yo trato de no hacer nada para estar preparado para hinchar como debe ser. Bueno, ¿alguien tiene preguntas que hacer? Buenas tardes. Yo, Félix Gutiérrez. Y feliz. Ajá, Armando. Claro, yo hice la pregunta en la clase pasada y nos dijiste que no sé si esta o en la siguiente vamos a hablar sobre el tema de los personajes. Pero tengo entendido que ahorita vamos a hablar es de los inicios y de los finales, ¿no? Acabas de mencionar. Ahora, bueno, no, porque estoy interesado en todos los personajes, no sé si es hoy en la próxima clase. En ¿Qué todo necesitas caso, saber de los personajes? me gustaría saber, por ejemplo, cómo te estructuras tú los personajes. Es decir, los personajes tú los elaboras antes de escribir un cuento, te los describes a ti mismo, cómo son, o ellos van saliendo solos. Tengo como esa interrogante por lo menos de cómo funcionas tú como escritor, en el sentido de que si te estructuras primero los personajes, cómo son, cuáles son sus características psicológicas, emocionales, y después lo metes en el cuento, o él te va hablando poco a poco, no sé, en la medida que tú vas escribiendo. Ajá. Bueno, eso por un lado. Por otro lado... Pregunta. Déjame responder. Ajá. Mira, yo trabajo, si tengo que escribir un cuento, lo escribo. Y después me preocupo por la personalidad de los personajes, valga la redundancia. Si la necesito. A veces con 2 pinceladas basta. 2 pinceladas, mencionas un asunto físico, un asunto psicológico, comportamientos. Yo sobre todo trabajo sobre la base de que los personajes, yo no digo que es un psicópata, sino que muestro sus comportamientos psicopáticos. Me gusta más hacerlo así. He intentado hacer previamente un estudio de un personaje, pero mi gran inconveniente, salud a la persona que estornudó, mi gran inconveniente, ya eso es dinero, lo que hay que desearle ahora. Bueno, el gran inconveniente... ¿Ah? Ajá. No, yo estoy pendiente de todo. Alicia, que apague el micrófono. Ajá. Yo estoy pendiente Alicia, de todo. que apague el micrófono. Sí, voy a intentar. Sí. Sí, disculpa, es que tengo yo trabajo sobre los personajes, por ejemplo, tengo 2 personajes. Teresa, por ejemplo, que es un personaje, era una niña de 4 años cuando empezó, y sin embargo he escrito 315 microficciones sobre ella. En realidad 313 o 312 microficciones, y las otras, hasta las 315, son ya textos un poquito más extensos.
Teresa fue creciendo, fue desarrollándose a medida que yo iba escribiendo. Y cada vez que me topaba con alguna historia, porque eso fueron historias tomadas de niños y niñas de más o menos como 18 países, que yo presenté algunos cuentos basados sobre mi hija, pero luego me empezaron a contar historias los padres, madres, tíos, padrinos y madrinas, etcétera. Empezaron a contar mi historia de los niños que habían tenido a su cargo o de ellas y ellos cuando eran niños. Y con eso empecé a construir el personaje Teresa ya mucho más detallado. Al final han dado en 3 libros, en 3 volúmenes, 315 historias. Pero esas 315 historias yo no busqué crear a Teresa con determinadas características. Teresa se va desarrollando con cada una de las historias que se cuentan de ella. Y las características más pronunciadas son que es una chica inteligente, despierta, divertida, etcétera, ingeniosa. Entonces, en líneas generales, eso ha sido ese personaje que es mi personaje más conocido de la literatura para niños. Tengo otro personaje que es el tío Ramón Enrique, que también era un zapatero remendón del estado Lara, de Barquisimeto, y llevo ya 4 libros publicados sobre ese personaje, y además ya tengo 5 o 6 libros más con nuevas historias que están inéditos. Y empezó como zapatero remendón, con un libro Evitarle malos pasos a la gente. Él decía que si no le componía bien los zapatos a la gente, no podía evitarle los malos pasos que daba. Y cosas así, es decir, empezó siendo un zapatero, pero luego pasó a ser un personaje mucho más desarrollado. Y todo eso a lo largo del tiempo, a lo largo de 12, 14 años en que salieron esos 4 libros. Uno de ellos, el primer libro, obtuvo el premio de la Casa de las Américas de Cuba, y el tercero obtuvo la Bienal Latinoamericana Canta Pirulero. Entonces, ese personaje ha gustado bastante y creo que es mi personaje más exitoso fuera del país. En el país es Teresa. Pero ninguno de los 2 personajes fueron estudiados, ninguno de los 2 fue trabajado previamente. Sin embargo, cuando lo he intentado trabajar previamente, yo voy tomando apuntes en lo que tenga a mano y después no me acuerdo dónde estaban los apuntes, así que ¿para qué me sirven? Entonces, ese es precisamente mi manera de trabajar. Hay otros autores que llevan anotaciones, colocan post-it en las paredes, van llenando de datos las paredes alrededor, o se colocan casi que con un mapa mental por delante y van trabajando con cada personaje. Eso se hace mucho cuando se hacen telenovelas. Se delinean los personajes y le entregan a cada sublibretista, llamémoslo así, un personaje para que lo trabaje, pero basado sobre las características que fueron acordadas previamente. Entonces, es una manera también de hacerlo. Quien lo pueda hacer o quien crea que así le va mejor, maravilloso. No existen fórmulas para esto. Cada uno se va amoldando a lo que cada uno cree que le sirve mejor para trabajar. A ver, ¿alguien más? ¿Preguntas o tú mismo? Bueno, el tema de... Hay 2 cosas, ¿no? Tú hablabas del periodismo y de la literatura, ¿no? Y hablabas de la 5WH y las otras preguntas que uno se hace en el periodismo y las otras preguntas que uno se hace en géneros como la crónica, pero también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? El lenguaje periodístico, ese que apunta al tema de la veracidad, es un tipo de lenguaje. El lenguaje de la crónica que sí, quizás
tienen una vinculación con el tema del cuento. Por ejemplo, yo he escrito algunas crónicas, incluso reportajes, y me han dicho, ay, eso es un cuento, o parece un cuento. No es un cuento, ¿no? Entonces, puede ser interesante también hablar del tema del lenguaje literario, pues, que es un lenguaje distinto al lenguaje periodístico, jurídico o de otra índole. Sí, el lenguaje literario es diferente, pero yo soy periodista y soy escritor. Y aprendí a usar casi el mismo lenguaje en ambas partes. En el periodismo tengo que ser más explicativo, esa es la diferencia. Más claro en el uso de las palabras. Yo puedo usar una palabra en literatura, pero trato de usar el sinónimo, como más accesible a la mayoría de los lectores cuando estoy escribiendo una crónica o he hecho reportajes o noticias, ¿no? Hay que usar un lenguaje como más llano, porque recordemos que el libro supone que uno lo compra para leerlo y es un acto casi que voluntario. El periodismo tiene de voluntario que tú compras determinados periódicos o tienes acceso a determinados medios de comunicación. Pero el asunto está en que el contenido que va adentro no necesariamente tú lo recibes de manera voluntaria. Tú recibes lo que te está dando ese periódico porque es en el que tú confías. Pero a lo mejor tú confías en ese periódico por tales o cuales redactores, pero no por todos. Entonces, la cosa no es tan sencilla, no es tan negro y blanco. Pero en el periodismo yo tengo crónicas escritas que parecen cuentos y cuentos que parecen crónicas. Y siempre me gusta vamos a decir, esa dicotomía, porque los lectores no saben qué es verdad, no saben qué es realidad. Y siempre, bueno, yo me acostumbré desde niño, como me la pasaba contando cuentos, me acostumbré desde niño a ser considerado un mentiroso patológico. Y en realidad lo que hago es contar historias. Y eso, por supuesto, pues para mucha gente, las historias tienen que ser reales o ficticias. Y no, mis historias son reales y ficticias al mismo tiempo. Aparte, ¿qué es la realidad sino nuestra percepción de lo que está sucediendo? Y como les decía hace un rato, los sucesos dependen de nuestro punto de vista, nuestra situación espacial, de nuestra ideología, de tantas cosas. No un mismo hecho con un testigo que es miope, pero se le cayeron los lentes, y un testigo que ve 20/20, evidentemente van a diferir. Y puede que hasta el testigo miope o hipermétrope haya estado más cerca del hecho. Pero ahí la cercanía, la proximidad no tiene nada que ver porque la persona tiene un defecto visual. ¿Se dan cuenta? Entonces, la realidad siempre está retocada por esos elementos. Y por supuesto, si encima, cuando escribimos, tenemos que reducirla al mínimo, obviamente, pues estamos dedicados a hacer ficción, queramos que no. No sé, ¿alguien más tiene preguntas, dudas? Ajá. Por acá. Yo, profe. Dime, Alicia. Bueno. No, yo quería, fíjese, una primera cosa, ¿no? Yo no pude realmente oír todo su video, no lo pude ver completo, pero hay algo que a mí siempre me ¿Tan malo es? ¿Tan malo es? ¿Perdón? ¿Tan malo es? Tan malo. No, por otras razones que no tienen nada que ver con esto. Fíjate,
No lo pude ver todo, ¿no? Pero yo no sé si finalmente usted habló de la cuestión del inicio y del final del cuento, pero yo le he escuchado decir a algunas personas que escriben, etcétera, que los finales de los cuentos tienen que ser unos finales que digamos que generen algo así como una sorpresa, pues, ¿verdad? En relación a lo que se viene desarrollando en la trama, ¿verdad? En el texto. Quería que usted hablara de ese tema. Y luego, la otra cosa que quería preguntar es que ¿cuáles son los criterios cuando se valora una obra desde el punto de vista estético? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? Porque, si cómo puede una persona, bueno, a lo mejor eso tiene que ver con leer mucho o leer poco, ¿no? ¿Cuáles son es como en el teatro, o sea, el teatro, usted puede no haber estudiado teatro, pero usted sabe cuándo es una obra buena y otra es cuando es una obra de mala calidad. Quería que hablara también un poquito de eso, porque también eso me genera un poquito de duda. Ok, vamos con elementos de calidad y la anterior era la primera. Que es que apagué el micrófono. La primera era la cuestión de los finales de los cuentos. Si efectivamente, Ok, como dice alguna gente, tienen que ser así impactantes, okay. o sencillamente, bueno, viene la cosa desarrollándose y bueno. Ok, vamos a empezar por los finales. A mí me gusta siempre llevar la contraria. Es una mala costumbre desde niño. Sobre eso hablo en detalle en la clase esa que te dormiste. Yo creo que a lo mejor te dormiste y no la viste completa, ¿no? Entonces no hay rollo con eso. Yo sé que a veces aburro, pero vamos a decir que bueno, quién sabe qué sería. No, Pero en todo caso, los finales, hay varios tipos de finales, hay muchísimos tipos de finales. Yo los reduzco a 4, los reduje solamente al final redondo, que es decir, cuando tú comienzas una historia, la inicias y luego vas llevando la historia hasta volver al principio. La crónica de una muerte anunciada de García Márquez comienza el día que mataron a Santiago Nazar. Por eso se llama crónica de una muerte anunciada, porque ya sabemos desde el principio, ya fue anunciado que el personaje llamado Santiago Nazar lo van a matar y que sobre eso va a tratar la novela. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos expectantes porque queremos saber cómo mataron a Santiago Nazar. Y nos leemos toda la novela, 100 y pico páginas, para saber cómo fue esa muerte. Entonces, alguien tiene abierto el micrófono, por favor, ciérrelo. Ya, ajá. Ese sería como un final redondo, comienzo y final redondo. Hay los comienzos, hay las historias que terminan previsiblemente, es decir, generalmente el género romántico y la mayoría de las novelas románticas, se sabe que dos personajes son los protagonistas y ya se intuye o se sabe que al final va a haber una boda o un empate o un arrejuntamiento. Alguna cosa sucede, pero ya sabemos que esos dos personajes van a terminar juntos. Entonces, esos son finales previsibles. A mí me gusta el final sorpresivo porque me gusta dirigir al lector y a la lectora hacia elementos o colocarle elementos en las historias que les hagan creer que están comiéndose, bueno, se la están comiendo y que están de alguna manera siendo más inteligentes que el escritor. Y siempre me gusta que entonces haya un final sorpresivo. Eso fue vamos a decir, se me convirtió en algo propio
A raíz de haber leído una vez, no recuerdo quién lo decía, si era Cortázar, que definía el cuento como un disparo hecho con un arco y una flecha. Cuando uno comienza, sale la flecha, y cuando llega al blanco y hiere al blanco, hay un final que se supone que es repentino, sorpresivo. Y bueno, hay muchísimos otros. Podemos nosotros incluso leer texto en lo que lo importante no es el final, sino el desarrollo. Entonces vamos viendo todo lo que va sucediendo, y ya al final han sucedido tantas cosas que no importa que no haya un final sorpresivo o no un final feliz, que simplemente ya todo lo que sucedió, sucedió y listo. Como eso hay muchas historias. Hay un cuento que se los voy a enviar, se llama El Cocodrilo, de un escritor uruguayo llamado Felisberto Hernández, que tiene esa característica. Les adelanto, el cocodrilo era un vendedor que iba de ciudad en ciudad y aprovechaba porque era concertista de piano, pero como concertista de piano no ganaba gran cosa, entonces se puso a aprovechar su gira para vender. Y resulta ser que descubrió un día que, como no le querían comprar, llorando, se ponía a llorar porque no le compraban, inmediatamente conmovía a la gente y todo el mundo después le compraba sus productos. Entonces, esa historia se va desarrollando y desarrollando, y es una maravilla por cómo llega a un momento en el cual parece que va a haber un final sorpresivo, pero no. Pero sin embargo suceden tantas cosas a lo largo de la historia que no nos importa que no suceda más nada. Sobre cómo sabemos que un texto literario es bueno. Bueno, miren, generalmente se usan varios criterios, ¿no? El primer criterio es se busca siempre la originalidad, aunque la originalidad va entre comillas porque parece ser verdad aquello de que no hay nada nuevo bajo el sol. Hay muy pocos libros originales. Un libro original no tiene copia o no puede llegar a tener copia, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas. Nadie ha podido hacer un libro que siga vamos a decir, las peripecias que sigue Alicia, que son peripecias lógicas, matemáticas, para llegar a ese nivel. Hay un escritor brasileño llamado Malva Tahan, o mejor dicho, ese era el seudónimo, que escribió El hombre que calculaba, y que podría ser lo más aproximado. Pero sin embargo, como son historias tradicionales, una recopilación de historias tradicionales de distintas culturas, llevadas todas a hacer resolución cada capítulo de un acertijo numérico, no llega a ser lo que es en juegos de lógica Alicia en el País de las Maravillas. Como ese, miren, muy pocos libros. Y los grandes libros, los grandes temas de la literatura, tienen siempre un gran libro que comienza, vamos a decir, como una dinastía, y a partir de ahí empiezan a escribirse más cosas. El caso de la Odisea tiene la particularidad de que es un libro en el cual se habla de un viaje, el viaje de retorno de Odiseo o Ulises a Ítaca, una vez terminada la guerra de Troya. Entonces le pasan tantas cosas a lo largo de ese periplo que evidentemente puede equipararse a nuestro viaje por la cotidianidad en el tiempo. Por eso el viaje es un tema tan importante, porque todos estamos viajando desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos. El Quijote, por ejemplo,
el Quijote es una representación de todos los que queremos cambiar el mundo. Todo el mundo lo ve como un loco. A las personas que queremos cambiar el mundo, todo el mundo nos ve como locos. Ah, pero es que tú estás loco, eso no se puede hacer, etcétera, etcétera. Y si ustedes han leído la obra, se habrán dado cuenta que él tiene su escudero, Sancho Panza, que a medida que va avanzando la obra, Sancho Panza se va volviendo loco y Don Quijote se va volviendo cuerdo. Y es ese intercambio, esa interacción, mejor dicho, entre los dos personajes, lo que logra que haya ese, no me llega la palabra en español, ese rapport entre ambos, esa cercanía entre ambos que les permite de alguna manera influir el uno sobre el otro. Cuando Alonso Quijano, Don Quijote, decide retirarse, Sancho Panza le dice que no se retire, que sigan recorriendo el mundo para desfacer en tuertos. Y sin embargo, Sancho Panza, pues, era el escudero nada más, no era caballero andante. Entonces, los grandes temas son eso, y de eso vamos a hablar más adelante, sobre esos temas. Pero uno de los elementos que más se toma en cuenta para opinar sobre un libro es que esté, en primera instancia, bien escrito. Cuando digo bien escrito, no quiere decir que no tenga algún que otro error. El propio Quijote tiene, si mal no recuerdo, 203 erratas o errores internos. El más grave de ellos, que a Sancho Panza, los bandidos que ellos liberan, Don Quijote y él, de los galeotes, es decir, de la guardia de barcos que los llevaba presos, se fugan, ellos hacen que se fuguen los que iban para el barco a remar. Y entonces uno de los tipos resulta ser que le roba el burro a Sancho Panza. Sin embargo, capítulo y medio más adelante sale Sancho Panza montado en su burro como si no hubiera pasado nada. Y resulta ser que fue que a Cervantes se le olvidó que el burro estaba robado. En el caso, por ejemplo, de Robinson Crusoe naufraga y como el barco le quedó al frente, encallado donde estaba, él decide ir hasta el barco nadando primero y luego traer cosas del barco para su supervivencia. Entonces llega y hay un tonel lleno de galletas de marinero. Y primero, antes de lanzarse al agua para cruzar el canal hasta donde estaba el barco encallado, se quedó desnudo en pelota. Y se lanzó, nadó, llegó arriba, se comió unas galletas y después se llenó los bolsillos con más galletas para regresar. Entonces, ¿cómo podía llenarse los bolsillos si andaba desnudo? Y ese tipo de detalles aparecen en muchísimas historias que son obras maestras de la literatura. En Moby Dick, en Ivanhoe, en cantidades de obras consideradas las mejores obras que se han escrito. Hay siempre sus detallitos. Y esos detallitos, en vez de desmerecer las obras, de alguna manera nos muestran que quienes los escribieron también eran humanos. También tenían derecho a equivocarse o tuvieron el derecho a equivocarse. La perfección es inalcanzable a menos que uno se muera. Si ustedes me preguntan, ¿existe un lugar perfecto en el mundo? Sí, hay muchísimos. En todos los cementerios y camposantos todo es perfecto. Ahí el gobierno no es malo, las calles están bien hechas, la gente no se pelea con nadie, todo eso. Y la perfección de la sociedad es perfecta en esos sitios. Pero son cementerios, son camposantos. Ocurre que lo perfecto ya no puede evolucionar. Lo perfecto tiene el defecto, valga la contradicción, de que ya al no poder evolucionar no se puede seguir desarrollando y por lo tanto se estancó. ¿Se dan cuenta?
Entonces, en ese sentido, no existe la perfección, pero uno tiene que aspirar a ella. Esa es la cosa. Y aspirar a ella significa tratar de que sus textos sean lo más coherentes, lo menos, que tenga la cantidad menor de errores y que, bueno, que sea agradable de leer para lectoras y lectores. Otro criterio por lo general que usa la gente es, ¿cómo se llama? Que los personajes estén bien logrados, que las personalidades de los protagonistas estén bien definidas. En líneas generales hay que hacer un análisis, cuando se va a hacer un análisis de un texto, hay que hacer un análisis de personaje, de escenario, del lenguaje utilizado, de la calidad, vamos a decir, intrínseca que tiene toda esa reunión, los temas que se abordan, los subtemas que se abordan, etc. Y según el tratamiento, se dirá, si, hay también, por supuesto, lo primero que les dije, la originalidad. Es decir, no importa que sea una versión de alguna obra maestra de la antigüedad, pero si está bien hecha, bien escrita. Por ejemplo, el Fausto de Goethe es una obra maestra, pero han aparecido varios Faustos posteriores muy bien escritos, muy bien elaborados, entre ellos uno de Heinrich Mann, el hijo de Thomas Mann. Como ese apareció un libro llamado, que fue hecho película, una película muy buena, llamada Mefisto. Está de Mikhail Bulgakov, El maestro y Margarita, también es sobre Fausto. Entonces, el tema de Fausto, que es el demonio o el mal incidiendo sobre las personas, que también es un tema, el tema de la lucha del bien y del mal. Todas esas cosas, si están bien tratados, si están bien manejados, si están bien escritos, nos da criterio para nosotros poder no evaluar. Yo nunca quiero evaluar ni criticar a ningún colega, porque sé que detrás de cada libro que se escribe hay un gran esfuerzo de parte de quienes lo hicieron. Y me parece deshonesto de mi parte que yo también meto la pata y que yo vaya a juzgar a otro como si yo fuera perfecto. Lo que sí que podemos aprender a ver lo bueno que tengan los libros y a recomendarlos cuando nos parezcan buenos. Y a tratar entonces no de quemarlos ni de tirarlos a la basura cuando no nos parecen buenos, sino simplemente no hablamos de ellos y ya. Eso es lo que te puedo decir, Alicia. Eso que usted señalaba de los detalles. Una cosa, en una oportunidad yo estaba viendo creo que era una telenovela, algo así, y cuando vi el capítulo siguiente, resulta que había quedado en una determinada escena, ¿verdad? Y resulta que en el capítulo, ella tenía ahí unos zarcillos, un tipo de zarcillos X, y resulta que en la siguiente escena, ella, que se suponía que era la misma escena, ella cargaba otros zarcillos. Entonces yo digo, eso le resta como ¿qué sería? ¿Credibilidad o no? Credibilidad no, sino, es como No, un ese descuido. es un problema Un que descuido. falta de Ajá. escribir. Generalmente existe una persona, una mujer Ajá. muy detallista que se contrata, se le llama script girl, que está pendiente de esos detalles. Claro, nosotros al escribir no tenemos script girl. Sería buenísimo, por cierto. Pero lo que ocurre en esos casos es simplemente descuido y que las personas que estaban haciéndolo no se fijó nadie en el detalle. Hay una película muy conocida de los años 60, 10.000 años antes de Cristo, no, 1.000.000 de años antes de Cristo. En primer lugar era para mostrar a la gran diva del cine de esa época, Raquel Welch,
en un traje de baño hecho con cuero. Y aparte de mostrar todas las curvas de Raquel Welch, resulta ser que aparecían dinosaurios. Los dinosaurios, según sabemos, arqueológicamente hablando, desaparecieron hace 65 millones de años. Cuando cayó un meteorito sobre la zona de Julujú, en lo que hoy es el Golfo de México. Ese meteorito acabó con la vida de los dinosaurios en casi todo el planeta. ¿Por qué? Porque cuando el meteorito era de tal magnitud que cuando chocó con la Tierra levantó tanto polvo que el polvo eclipsó durante varios años el sol. Al no haber sol no podían darse las plantas. Al no haber plantas morían los animales herbívoros. Y al no haber animales herbívoros morían los carnívoros. Entonces figúrense ustedes, eso fue el final de los dinosaurios. Los seres humanos, según sabemos, aparecieron aproximadamente hace 20.000 años, más o menos parecido al Homo sapiens actual. Era el Homo afarensis. Pero entonces, ¿qué sucede? Afarensis porque trabajaba con las manos. Era imposible que los seres humanos convivieran con dinosaurios. Históricamente hablando. Pero no solo eso, sino que en una escena que se les pasó, está Raquel Welch y va caminando con un grupo de trogloditas porque vivían en cuevas. Van caminando hacia un lado y al fondo, a la izquierda, se ve un carro Dodge Dart. Entonces, evidentemente, eso estaba fuera de lugar allí, pues. En muchísimas películas, si ustedes se ponen a ver, hay ese tipo de errores. Y por mucho que los directores, los productores, las script girls cuiden los detalles, siempre alguna cosa se pasa. Es prácticamente imposible escribir algo en lo cual no se pase algún detallito. Así que bueno, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible siempre. Pero tampoco preocuparse por alguno que otro detalle que se nos pase. Tenemos que estar pendientes de todo, pero no obsesionarnos con eso. A ver, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios, dudas? Por acá, profe, tenía... Sí, Armando, yo quería... Aquí no estamos en la mente más rápida del concurso millonario. No, es que aquí tenemos las manos levantadas, Armando. Ah, pero es que yo no los veo. Aquí arriba estoy yo, Noris y Giancarlo también, estoy con la mano levantada desde hace rato. Empecemos. Eso permite llevar la secuencia de la participación. Sí, perfecto, José, dime. Bueno, considerando el inicio del cuento como algo que enganche, que mantenga la atención a lo largo de todo el cuento, ¿existe alguna vinculación o relación entre esos inicios y los escenarios al comienzo de los cuentos? O sea, esa relación de los escenarios. Yo pienso que tal vez esos escenarios traen como más modorra, más aburrimiento, que cuando el cuento se comienza con una acción de un personaje, algo así. Esas acciones de los personajes al inicio y esa creación de los escenarios a lo largo de todo el cuento para que mantengan la atención, hermano. No sé si entendiste la pregunta. Sí, entiendo lo que quieres decir. No, mira, el hecho de uno comenzar, fíjate, Jorge Luis Borges fue un maestro del cuento. De hecho, no escribió nunca una novela. Fue un maestro del cuento, del ensayo y de la poesía. Pero la mayoría de las obras de Jorge Luis Borges, de los cuentos, comienzan con fechas y ubicaciones. El día tal de tal cosa, en tal lugar, y sigues. El Quijote empieza en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Ya nos está poniendo, sabemos que es La Mancha, región de España,
Pero si él no se quiere acordar del nombre es porque le pasó algo terrible. Y por lo tanto, eso lo digo en la clase número 4. Lo estoy repitiendo. Quiere decir que esa persona que está narrándonos o ese narrador designado que está allí, le ocurrieron cosas tan feas, tan horribles, que ya no se quiere acordar de ese lugar. Pero entonces nuestra curiosidad como lectores es qué le pasó para tener ese concepto de ese lugar. Sin embargo, la novela se desarrolla y no tiene nada que ver con La Mancha posteriormente, como más allá de que sea el escenario de las correrías del Quijote. En realidad, a mí me gusta también hacerlo, y he visto que la mayoría de los escritores lo hacemos, situar a los personajes en un momento. Y como les decía en esa clase, pues lo que se buscaba antiguamente era situar las historias de lo más lejos del narrador, porque se pensaba que se estaba abriendo una especie de puerta dimensional a través de la cual no solo uno pasaba de aquí para allá, sino a través de la cual esos seres que están allá podían pasar para este lado. Entonces, quedó la costumbre de situar al principio, si se puede, temporal y espacialmente las historias. Pero se puede empezar contando otra cosa. El comienzo no importa por dónde comience, siempre y cuando atraiga la atención de los lectores. ¿Cómo se atrae la atención de los lectores? Bueno, nosotros somos humanos y solamente los humanos y los gatos tenemos la suficiente curiosidad como para querer enterarnos de todas las cosas que están sucediendo. Entonces, si tú fijas en un comienzo, les puse incluso varios comienzos. Uno de los apéndices que están allí para bajar en Classroom son comienzos de cuentos. Y en esos comienzos precisamente ustedes pueden ver cómo se iniciaron algunos de los mejores cuentos, de las mejores narraciones cortas a lo largo del tiempo. Un comienzo, no sé, vamos a narrar, vamos a contar que esta mañana yo salí a la calle y me topé con que había un choque. Yo no puedo decir desde el mismo momento, a menos que haga una microficción, que salí a la calle y me topé y vi un choque. Tampoco tiene mayor interés. Pero si yo digo, si esta mañana cuando salí a la calle, lo menos que yo me imaginaba era con lo que me iba a topar. Ya estoy generando digamos, poniendo el anzuelo para que alguien diga, oye, ¿qué le pasó a este? ¿Qué nos va a contar? A lo mejor lo que yo cuente no tiene tanto interés como al principio, pero ya quedó enganchado o enganchada. ¿Ve? El comienzo tiene eso, hay que buscar la manera de ser atractivo. Y más adelante vamos a hablar de lo que se llama en inglés cliffhanger, que son los momentos en los cuales se pasa de un capítulo o de un fragmento a otro en el texto, y en esos momentos hay que buscar en lo posible que cada cliffhanger esté, sea suficientemente atractivo para que quienes los lean sigan con el capítulo que viene a continuación. Y es una técnica que se hace, y por eso es que ustedes ven cuando están leyendo un texto en capítulo, ustedes dicen, oye, pero cada vez que termina el capítulo me queda como el deseo de seguir leyendo, me tienen atrapado, no puedo soltar la novela. Y es por eso. Todo eso está perfectamente estudiado, perfectamente trabajado. Los hacedores de bestseller lo conocen muy bien. De vez en cuando es bueno leerse algún bestseller porque hay personas que saben escribirlo. Por ejemplo, Dan Brown en su famoso Código Da Vinci lo hace muy bien. Si quieren ver los cliffhanger en acción, léanse el Código Da Vinci. A lo mejor no les gusta la historia, a lo mejor prefieren ver a Tom Hanks en el cine.
pero de verdad en la novela cada capítulo termina de una manera que uno no quiere, no lo puede soltar y se lee el siguiente capítulo y ese tampoco lo puede soltar y sigue con el otro y cuando se da cuenta se leyó las 590 y pico páginas que tiene el libro. Eso es trabajo literario, eso, aunque haya gente que despotrique contra eso, que lo minusvalore, no es un tremendo trabajo literario. Ahora, que sea tipo bestseller, un libro para agradar y todas las cosas, bueno, ya eso es otra cosa. Pero esas técnicas nosotros también las podemos usar. No se trata de técnicas solo al alcance de los bestselleristas. Están al alcance de todos nosotros. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, Armando, perfecto, gracias. Muy buena No, a la orden. observación. Nori. Después viene Giancarlo. Nori. Nori como que desapareció. Se la comió el ciberespacio. No, pero... no me ha comido ningún ciberespacio. Ah, ok. Ah, qué bueno que estás ahí. Sí. Mi pregunta iba en relación con los personajes. Dos cosas que me llaman la atención. Ya va. ¿Tu pregunta iba o va todavía? No, Perdona que te haga estas precisiones, pero es para precisamente eso hay que aprenderlo cuando uno escribe. Que uno está acostumbrado a decir las cosas no como son, sino a veces con pequeñas fórmulas que no funcionan. Si tú me dices, yo iba a preguntarte, quiere decir que ya no me vas a preguntar. Si me dices, bueno, voy ya no te iba a preguntar. Ok. No, quería sobre los personajes. Hasta el momento, quizás porque he trabajado la parte de cuento a base de algunos ejercicios en algunos talleres, no me he detenido como hasta ahora en el diplomado sobre el cuento. Me he preocupado por los personajes. Se me ocurría la historia, tal, la lanzaba. Siempre se me ha dicho la importancia de un final sorpresa o de que el cuento es como un navajazo que tiene que golpearte. Entonces, eso que dijiste en el video de personajes planos me causó conmoción porque me hace pensar, Dios mío, ¿cómo? O sea, dijiste algunas observaciones, cómo evitar los personajes planos. Eso es una cosa. Y lo otro, leí tus 3 cuentos que aparecen en un blog que se llama El Diente Roto. Me gustaron tus 3 cuentos, muchísimo. Pero lo que más me llamó la atención fue el manejo del lenguaje. No sé, hay una limpieza en el lenguaje, hay una fluidez que dije, qué envidia, me encantaría hacerlo así. Eso, nada más. Bueno, espero que no me envidies, sino que trates de emularme y que te conviertas en un escritor incluso mejor que yo. De verdad que sí, lo digo con toda honestidad. Yo siempre quiero que mis alumnos me superen porque el alumno que no supera al maestro no está haciendo nada, pues tiene que ser mejor o igual que uno. No, la limpieza del lenguaje viene dada generalmente por el trabajo periodístico de muchos años, de radio sobre todo también. Escribí muchos programas de radio y uno tiene que ser claro y preciso para poder ser oído en la radio. Recuerden, y luego por supuesto en la literatura, pero recuerden que nosotros cualquier cosa que escribamos está compitiendo en términos de entretenimiento con la televisión, el cine, los videojuegos, etc. Eso está lleno de colores, está lleno de ruidos, está lleno de muchos atractivos que parecen fuegos artificiales. Entonces, nosotros tenemos que utilizar los fuegos artificiales de la palabra, que también los tiene. Y esos fuegos artificiales son precisamente las imágenes literarias, son las comparaciones que hagamos, los materiales que nosotros utilicemos son meras palabras. Pero esas palabras tienen que tratar de ser lo más precisas posible
Y por eso es que yo insisto en la necesidad de tener diccionarios. Los diccionarios nos ayudan a encontrar los sinónimos como más utilizados, a emplear las palabras lo más exacta posible. Los diccionarios de dudas nos ayudan a salir de dudas de cómo, no nada más cómo se escribe una palabra, sino qué queremos decir con ella. Hay palabras que en España quieren decir una cosa y en nuestro país quieren decir otra. Y de repente para un lector mexicano o argentino quieren decir otra. Por ejemplo, para nosotros mencionar del mar, una concha marina, ustedes dicen una concha marina en Argentina y es una grosería, porque allí las conchas son el sexo femenino. Entonces, fíjense que existe el insulto, la concha de tu madre, que para nosotros es el coño de la madre. ¿Te das cuenta? Hay la equivalencia, que por cierto, están insultando es a la mamá y no a la persona que están pretendiendo insultar. Lo cual sí me parece un hecho que deberían luchar las personas que aman o luchan por causas feministas, ¿no? Las groserías tienen un componente terrible hacia la madre o hacia la mujer en general. Fíjese que cuando desde la antigüedad se decía fulano de tal es un hijo de puta o un hideputa, como se decía en tiempos del Quijote, ¿a quién se refiere? Se refiere a la madre del personaje o de la persona, pero no se refiere, no están insultándolo, tú eres tal cosa, un desgraciado, ok, pero hay otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos hemos acostumbrado a usar un lenguaje muchas veces que no pensamos lo que estamos diciendo. Y lo mismo ocurre cuando estamos escribiendo. Apelamos a palabras, a frases que no siempre tienen el significado que deberían tener. Nosotros, por ejemplo, vamos a mencionar el cambur. Oye, se comía cambur, pero el único país del continente americano donde se usa la palabra cambur es Venezuela. En todo el resto de América y de España no se usa la palabra cambur, sino banana. Pero resulta ser que banana es una palabra nacida en Venezuela. Era una palabra de los caribes orientales de Venezuela. Es como la palabra butaca. La palabra butaca todo el mundo cree que viene del francés. No, la palabra butaca viene de los indígenas del estado Sucre. Entonces, son palabras, son expresiones que pasaron a otras lenguas y se terminan considerando de esas otras lenguas. La palabra banana que nosotros no usamos es un vocablo súper venezolano. A mí me gusta siempre estar registrando de todo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del pabellón nacional, nuestro plato criollo, el pabellón nacional, el arroz viene de las zonas orientales, China, Vietnam, etcétera, por esa zona. La carne viene de Europa, la caraota viene del Asia Menor y el plátano viene del centro de África. Es nuestro plato nacional. La hallaca tampoco, porque la hallaca desde el envoltorio hasta los ingredientes, todos son traídos del exterior. Entonces, eso nos hace ver que nuestra nacionalidad a veces no es tan nacional como creemos, ¿ves? Y es bueno saberlo. Sin embargo, muy poca gente sabe que el cacao nació en el estado Apure y del estado Apure se extendió incluso hasta México. Todo el mundo piensa que el cacao es mexicano. Todo el mundo piensa que el café es colombiano o brasileño, ¿no? El café viene de Etiopía. Pero ¿saben cuál es el verdadero producto venezolano y también colombiano de la frontera con Colombia? El coco. El coco es originario de esa frontera, de esa zona fronteriza de La Guajira.
de por allí proviene el coco. Entonces, nosotros tenemos que aprender muchísimas cosas. Y yo a veces cuando estoy hablando parezco un diccionario enciclopédico, pero es que me ha gustado toda la vida saber todas esas cosas. Y creo que un escritor tiene que saberla, tiene que conocer de todo, pues. Saber un poquito de cada cosa. Y eso le permite a uno mayor riqueza a la hora de escribir. La literatura se caracteriza por eso, porque en el momento en que tú vas mencionando cosas, vas incorporando elementos, estás logrando una intertextualidad, es decir, una relación con otros textos anteriores a ti, que de alguna manera te enriquece la obra. Y bueno, eso hay que tratar de conseguirlo también. Pero si uno no sabe esas cosas, por eso es bueno aprender. Y yo les digo de los diccionarios y enciclopedias, es bueno tener una enciclopedia en la casa, diccionario de sinónimos, diccionario de antónimos, que generalmente van en un mismo volumen, diccionarios de símbolos, diccionarios. Les ofrecí un diccionario mitológico por error, pero ya encontré algunas cosas que creo que les puedo enviar, quienes estén interesados. Pero hay diccionarios de todo tipo. Hoy me topé con un diccionario de feminismo y se lo envié a Teresa, que siempre está pendiente de ese tema. Y como ese hay muchas cosas. Está el libro de estilo de la Real Academia de la Lengua. Todos los periódicos, todos los diarios en el mundo tienen su libro de estilo, es decir, para nosotros saber cómo se escriben las noticias y que haya una uniformidad en las informaciones, pues entonces se busca precisamente que un libro de estilo nos aproxime. Levantaste el brazo, Teresa, pero Giancarlo está antes que tú. Y no sé si hay alguien más. Creo que eso era todo para Sí, ti. Armando. Ajá, dime, Giancarlo. Hola, Armando. Mira, no, estuve viendo temprano la clase número 4 y quería ver si podías darme algunos ejemplos o hablar un poquito más de los escenarios simbólicos que mencionas allí. Bueno, mira, los escenarios que tienen que ver con símbolos son precisamente, vamos a decir, arquetípicos, ¿no? Ahí entonces podemos hablar, entre otros, de la catedral. Hay una gran cantidad de novelas sobre catedrales. Los pilares de la tierra, precisamente, que es una obra maestra muy reciente, se desarrolla en la construcción de una catedral. Y de hecho gustó tanto ese libro que no solamente se vendieron como 42 millones de ejemplares, sino que su autor escribió una segunda, tercera y creo que ya está cuarta parte. Y también se desarrolla en catedral. La conversación en la catedral de Vargas Llosa. Entonces, el símbolo de la catedral es un lugar de reunión y de comunión, ¿te das cuenta? Cuando tú mencionas una catedral, ya de antemano estás pensando en comunión, reunión y en hermandad de alguna manera, que también son, vamos a decir, temas universales. La búsqueda de la hermandad, la búsqueda de la comunidad o la comunión, etc. Por ejemplo, tú mencionas Ítaca. Ítaca es el destino a donde uno quiere llegar. ¿Te das cuenta? Son elementos que de alguna manera pasaron a convertirse en estereotipos o en arquetipos, mejor dicho, y trabajando sobre ellos se pueden llegar a muchas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta el arquetipo de la Torre de Babel, de la incomunicación total. Según la Biblia, Yahvé Dios hizo que como todos estaban trabajando en conjunto, Yahvé Dios confundió las lenguas y que cada quien hablara una lengua distinta para que no pudieran construir una torre que llegara hasta el cielo. Conociendo la mentalidad de las personas, de los seres humanos,
he llegado a la conclusión de que Yahvé Dios en ningún momento confundió las lenguas. Todo el mundo hablaba normal, pero nadie se entendía. Como ocurre en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, la gente no se entiende. Uno explica una cosa y la gente entiende otra. Y eso es tremendo porque no es una invención ni mía ni de nadie. Sucede. La burocracia es eso. Tú llegas a un lugar y por eso Kafka tiene tanto pegue, Franz Kafka, porque él fue el que puso la burocracia en funcionamiento. Sin embargo, hay elementos anteriores a Kafka en los cuales se habla también de cosas como esas. En el viaje alrededor del mundo, el primer viaje alrededor del mundo de Antonio Pigafetta, que se supone que es una crónica, cuenta de un individuo en las islas de Borneo que para hablar con el rey, tú tenías que hablar primero con un primo segundo del rey. El primo segundo hablaba con un primo primero, el primo primero con un hermano menor del rey, el hermano menor del rey con el hermano mayor, y luego el hermano mayor era el que se dirigía al rey. Y el rey luego hablaba con el hermano mayor con el menor, y así hasta que llegaba a ti nuevamente la respuesta. Evidentemente, la respuesta la pregunta que le llegaba al rey no tenía nada que ver con la respuesta que le llegaba a ti. Y así es la burocracia. Entonces, esos temas o esos hechos así terminan siendo simbólicos. La lucha del bien y del mal que está presente en Moby Dick, el hombre contra la ballena blanca. La ballena blanca se supone que es un monstruo que destruye los barcos por razón de gusto. No tiene nada que ver que la pobre ballena tenga clavados en el cuerpo 4 arpones, ni que tenga heridas y cicatrices por todos lados. La mala es la ballena y los buenos son los pescadores de ballena. Esa era la visión de Herman Melville cuando lo escribió. Pero a eso me refiero con los escenarios simbólicos, que cuando tú escribes, por ejemplo, un tema y lo puedes emparentar con una gran obra maestra, pues esa obra maestra, ahí estás metiéndote en un escenario que tiene más de arquetipo y de símbolo que de otra cosa. A ver, Teresa. Perfecto, brother, gracias. No, de nada. Teresa. Ajá, hola. Armando, a ver, no sé, yo creo, no sé, quiero que me despejes esa duda, que un cuento puede tener distintos escenarios, ¿no? Sí. Puede tener distintos escenarios, así como puede tener, bueno, así como tiene diversos personajes, pues. Mira, hay un cuento de un escritor inglés. Es el primer cuento que está en los mitos de Zulú de Lovecraft. Ay, ¿cómo se llamaba? De Lord Dunsany. Lord Dunsany escribió un cuento que se llama Días de ocio en el país de Jan. Ese es un cuento en el cual es un recorrido por el río Yangtze, el río chino, pero cómo va cambiando el escenario a lo largo de la historia, en el fondo termina siendo la historia. Cuando uno lo lee, es un cuento de terror porque los escenarios cambian abruptamente de color y lo que está contando es algo como natural. Incluso Algernon Blackwood también tiene una novela corta llamada Los Sauces, en la que el terror está dado por el escenario, que es una especie de bosque pantanoso. Yo creo que el escenario, si uno lo aprende a usar bien, se maneja bien. Boris Vian tiene una novela que se llama La espuma de los días, como se llamaba la sección que escribía Jesús Rosas Marcano en El Nacional. Y la espuma de los días, la casa se va reduciendo de tamaño a medida que los personajes, que es una pareja, a medida que los personajes se van distanciando, la casa va reduciéndose de tamaño. Entonces ahí la casa es tan importante como
como ellos. En Crónicas Marcianas de Ray Bradbury hay un capítulo en el cual la casa está agonizando, una casa terrícola en Marte. La casa está agonizando porque fue abandonada y estaba llena de artefactos electrónicos. Y ese capítulo, que es un cuento en realidad, nos presenta el escenario como personaje principal. Es decir, los escenarios pueden ser personajes igual que los propios personajes. Y te podría decir que a veces algún personaje podría actuar de escenario. Si nosotros recordamos aquella película famosa con Anthony Quinn, Zorba el griego, sucede en una isla griega, pero tú le quitas al personaje Zorba y es como que le estuvieras quitando el escenario, le estuvieras quitando la trama, le estuvieras quitando todo. Porque el personaje es tan fuerte, pero tan vital, que llena todas las escenas. Lo que sucede con Mujer Bonita y Julia Roberts. Julia Roberts sonríe a la cámara y Julia Roberts no es ninguna belleza espectacular. Sin embargo, cuando sonríe a la cámara, llena el escenario y convierte su sonrisa en escenario. Nos da una demostración de alegría, de felicidad, de dulzura, de miles de cosas. Y por eso nosotros podemos de alguna manera sentir un gran afecto por Julia Roberts. A nadie se le ocurriría que Julia Roberts asaltara un banco, por ejemplo. ¿Ves? Siempre la vamos a ver casi como la actriz, una beldad, como se decía antes, una mujer extra bella, pero cuando la ves con la boca cerrada no es tan bella. Hay infinidad de mujeres más bonitas que ella, pero ella es un escenario en sí mismo. Entonces yo creo que eso, es decir, el escenario puede funcionar como personaje, y hay personajes, en el cine es mucho más notorio, pero por ejemplo, Madame Bovary de Flaubert es un personaje tan vital, pero tan vital, que ella es el escenario de su novela. El propio Quijote está tan lleno de vida. El binomio Quijote-Sancho Panza está tan lleno de vida que ellos dos llenan todo. Pasen por donde pasen, lo importante son ellos y no tanto los escenarios. ¿Qué otra cosa ibas a preguntar? Permiso, vamos terminando. Ok, nos quedan 5 minutos para que cerremos. Una última pregunta, si hay, si no, nos vemos la semana que viene. Sí, yo tengo una pregunta. Por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta está referida a lo que es la influencia de las tecnologías actuales que estamos utilizando en el lenguaje. Pongo un ejemplo: el lenguaje periodístico se ha ido transformando por el uso de las diferentes redes sociales, las tecnologías, la forma de titular, de entrarle a la noticia ha cambiado completamente. Mi pregunta es si eso está ocurriendo también con la literatura, en el caso de los cuentos, de las novelas, si los escritores también se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos o a esas nuevas tecnologías, a esa forma de expresarse que tenemos ahora para escribir sus historias en este momento. Pues, ¿cuál ha sido la incidencia en la literatura de las tecnologías actuales? Mira, depende del personaje que tú crees y de lo que estés contando. Yo creo que, claro, ha incidido mucho sobre el periodismo por la característica periodística de la inmediatez. Todo se quiere de inmediato y entonces la mayoría de los periodistas creen que si no compiten con las redes sociales no van a ser leídos. Eso es una falacia, porque en las redes sociales les creemos bastante, porque las personas que nos mandan o nos reenvían materiales o nos mandan informaciones son de nuestra absoluta confianza.
El periodista es un personaje impersonal, la mayoría de los casos, que no lo conocen los lectores, lo conocen de referencia. Entonces, la mayoría de mis colegas periodistas piensa que si no adopta la fórmula de la publicidad, sobre todo, la publicidad se maneja con 750 palabras. Entonces, si no se manejan con esas 750 palabras, no van a ser comprendidos por los lectores. Pero resulta ser que los lectores de periódico son la antesala de los lectores de libros. Y justamente el que le gusta leer periódico en algún momento agarra un libro y ya no tiene salvación. ¿Ve? Creo que es un defecto, porque sí sucede, lo que tú dices sucede. Pero se podría sacar como la conclusión de que solo los malos periodistas caen en eso, especialmente en farándula, en deporte, en política, que viene a ser más o menos la misma cosa, ¿no? Los tres, farándula, deporte y política, termina siendo a veces la misma cosa. Entonces, la mayoría de los colegas periodistas que cubren esa fuente tienen ese problema, ¿no? De dejarse influir por los lenguajes de las redes sociales y la publicidad. Cuando en realidad el periodismo antiguamente era para enriquecía, vamos a decir, el vocabulario de las personas. Hoy en día, si ustedes entran a Yahoo a ver Yahoo Noticias, encuentran noticias tan mal redactadas, pero horripilantemente redactadas que no parecen escritas por seres humanos, sino por robots que fueron programados de una única manera y ya. Y eso, por supuesto, incide. Y los lectores jóvenes, pues son los primeros que caen en creer que así es como se hacen las cosas. Nuestra tarea como escritor es la inversa. Es tratar en lo posible de que, siendo claro, siendo conciso, siendo preciso, nuestras historias de verdad le lleguen a la gente y puedan competir con ellas. Pero eso gracias al manejo que nosotros tengamos del lenguaje, de las imágenes literarias, de las estructuras que usemos para escribir, etc. No sé si con eso te respondo. Sí, está claro. Gracias. Ok. Bueno, tenemos que cerrar porque viene el profesor Batista con su clase y generalmente hay problemas de comunicación desde Argentina para acá. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá, por haber participado. La próxima vez hacemos el sorteo. No, eso es otra cosa que yo hago. No se preocupen. No. Aquí no es el sorteo. Íbamos a sortear a algo, pero ya no me acuerdo qué era. En otro sitio íbamos a sortear un juego de comedor, que era un cuchillo, un tenedor y una cuchara. Pero eso es un juego de comedor. Pero no, y de plástico. Bueno, que tengan feliz tarde, feliz noche y un gran abrazo fraterno desde acá, desde Valencia. Que me les vaya bien. Una gran gracias, Armando. Que todo les vaya bien. Bien. Gracias, profesor. Gracias, bueno, Armando, mejor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.